en este programa hemos hablado mucho sobre la situación de los migrantes haitianos en México, los traslados que recientemente hicieron hasta la frontera norte, su presencia en Ciudad Acuña, Coahuila, eh, un grupo muy importante de ellos que trató de cruzar ahí la frontera y entrar en Estados Unidos. Y bueno, también su presencia en muchos puntos intermedios como Veracruz, como San Luis Potosí y como Monterrey. Vamos a hablar al respecto con Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la Comar. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Pascal, ¿cómo estás? Bueno, pues cuéntenos un poco de la situación legal en que se encuentran estos migrantes, porque los hemos visto en diferentes partes del país, algunos dotados, nos han dicho pues diferentes reporteros con los que hemos hablado, de permisos de tránsito en territorio nacional. ¿Cuáles son los números que ustedes tienen a la mano de haitianos migrantes con presencia en México y cuál es su condición? Bueno, la primera cosa que tendría que decir a tu auditorio, a ti, es que no hay migrantes ilegales. Eso es un concepto totalmente equivocado. Lo que puede existir son migrantes en condiciones de irregularidad. Eso es una cosa distinta. Eso es un primer elemento. Segundo elemento es que yo voy a hablar básicamente de las personas que están relacionadas a trámite con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, porque claramente puede haber una cantidad no determinada de flujo migratorio haitiano que no pasa por la Comar y que por tanto entonces a nosotros nos es imposible saber de De qué acuerdo. magnitud estamos hablando. En tercer lugar, es importante señalar que en general la gran mayoría, la inmensa mayoría de los haitianos llegan por Tapachula, es decir, por el Suchiate, por Talismán, y el hecho de que estén hoy diseminados en varios lugares del país y particularmente con una enorme concentración en el norte, pues no quita esto que acabo yo de decir, Que que entraron por finalmente entraron Tapachula, digamos. por el Tapachula, y que en una primera instancia estuvieron concentrados ellos en Tapachula y después de que hubo un intento de contención y que no fructificó del todo, y esto me baso en los hechos, pues entonces es que transitaron hacia el norte y hacia otros varios puntos del país. Cuarto, te puedo decir esto con seguridad porque nosotros tenemos oficinas en varios lugares del país y nuestras oficinas que normalmente estaban siempre con solicitantes de la Comisión de Refugiados de diversas nacionalidades y que la haitiana no era para nada de las más importantes en estas otras oficinas fuera de Tapachula, pues en la semana pasada y lo que va de esta semana, pues ya se convirtió la haitiana de lejos en la nacionalidad más importante de personas que pasan en nuestras oficinas. Por encima de los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Bueno, de hecho, lo más importante acá es los hondureños, porque siempre han sido, desde el año 2013 que empezaron a llegar con importancia estos flujos a solicitar la Comisión de Refugiados en nuestro país, siempre han sido invariablemente los hondureños los que ocupan el primer lugar. Sí. Y han rebasado este año en Tapachula, que es el punto más importante, donde se concentra el 70% de los solicitantes de la Comisión de Refugiados a nivel nacional, han rebasado ya los hondureños, perdón, los haitianos a los hondureños. No así en el resto del país, pero lo que te estaba diciendo es que estas dos últimas semanas, la semana pasada y lo que va de esta, ya notamos una llegada exorbitante de haitianos también en las otras oficinas, lo que pues si continúa la tendencia así en los próximos meses probablemente llegarán a igualar o a superar a los hondureños. A nivel nacional siguen siendo los hondureños el primer lugar, Sí. en segundo lugar cada vez menos distantes los haitianos. Y si a esto le sumamos a los brasileños y a los chilenos, pues se acercan cada vez más, porque cuando hablo de brasileños y chilenos estoy hablando de hijos de haitianos. El punto siguiente que quiero subrayar es el hecho de que todos estos haitianos llegan no de Haití, como podría suponerse, sino de Chile. De Sudamérica, ¿no? Básicamente el punto de partida básicamente es de Brasil y Chile, pasando obviamente en ese periplo pues varios países centroamericanos, sudamericanos. Entiendo. Aproximadamente, con los asegúnes que me ha dicho que no todos pasan por la Comar, pero aproximadamente cuántos ciudadanos haitianos han ingresado en el país en este año. Mira, al cierre de agosto, que nosotros cerramos la estadística
al final de cada mes, o sea, nosotros estaríamos con una estadística actualizada a partir del 1 de octubre, es decir, ya al cierre de septiembre, pero bueno, estamos hoy a 28 de septiembre, tanto estamos cerca de cerrar la estadística correspondiente al mes de septiembre, pero lo que te puedo dar es la estadística al cierre de agosto. Al cierre de agosto tenemos 18,883 solicitantes haitianos, que es un número que más que triplica el récord histórico que teníamos de haitianos que se dio justamente el año pasado. El año pasado tuvimos la cantidad de 5,957 haitianos solicitantes a nivel nacional, lo cual ya era el récord histórico de los haitianos, porque los haitianos empezaron a llegar con significación justamente en el año 2019, en donde ya ocuparon el 5º lugar dentro de los top 10, y con 5,537. El año pasado, a pesar de la pandemia, donde prácticamente todas las nacionalidades tuvieron una reducción bastante drástica por el tema de la pandemia, cierre de fronteras en el norte de Centroamérica y por la inhibición derivada de la propia pandemia, pues muchísimas nacionalidades pues decrecieron de forma bastante ostensible. Sin embargo, los haitianos incrementaron a 5,957, que era el récord ya histórico de los haitianos. Este año tenemos solamente al cierre de agosto, es decir, todavía hablando solamente de 8 meses, más que el triple, 18,883, y claramente al cierre de septiembre, o sea, dentro de unos días más, pues vamos a tener una cifra muchísimo mayor. Arriba de 20,000, me imagino. Mucho más, sí. ¿Cuál es el documento del que se les dota a los solicitantes ante la Comar? Mira, ellos se registran ante la Comar, nosotros les damos una cita, llegan a la cita y ahí les damos una constancia de solicitante de la condición de refugiado. Aquí vale la pena señalar, porque hay mucha confusión y desafortunadamente hay difusión de ideas y informaciones totalmente equivocadas, por más que nos empeñamos en tratar de aclarar, pues hay quien le gusta estar diciendo lo que no es. La constancia de la solicitante de la condición de refugiado no es, así lo subrayo, digo muy enfáticamente, no es un documento de viaje. En segundo lugar, no es un documento de regulación migratoria. La Comar no tiene esa facultad, es una atribución exclusiva del INAMI. Nuestra facultad, nuestra atribución jurídica es justamente dar el inicio de todo este procedimiento de la atribución de condición de refugiado y darle causa a todo el procedimiento en las diversas etapas del mismo, hasta la etapa final que consiste en la notificación de la resolución. Aprovecho para preguntarle porque, digamos, hemos recibido la información de diferentes fuentes, diferentes reporteros que nos han dicho que algunos de ellos están dotados de un documento que les permite durante 20 días moverse por el país. ¿Esto es correcto? No, no es correcto. No, el documento que da la Comar, repito otra vez, no es un documento de viaje, no les permite, es más, todavía va a ser más enfático con un elemento propio de la propia ley. La ley establece que la persona que solicita la condición de refugiado en una determinada entidad federativa, en este caso, por ejemplo, en Tapachula, es decir, en Chiapas, tiene que permanecer en la entidad federativa donde hace la solicitud. De no ser así, esto se considera un abandono del trámite, por lo que ya está en condiciones de irregularidad. Si no se traslada fuera de la entidad, la persona está en absoluta regularidad, con la constancia de la Comar, está absolutamente regular en el país, tiene varios derechos. El solo hecho de haber solicitado la condición de refugiado y el hecho de poseer ese documento le da muchos derechos. Uno de ellos, el principal, es el principio de non-refoulement, es el principio de no devolución, que no lo pueden retornar a su país de origen. Ese es punto 1. Punto 2, con este documento se tramita, nosotros mismos nos encargamos de gestionar, de desarrollar lo que se llama la CURP. Y con la CURP ellos tienen acceso al mercado laboral, al acceso a los servicios públicos como cualquier mexicano. Esta CURP es una CURP temporal, es decir, es un documento que se expide en tanto que la persona es un solicitante. En el momento en el que se define, se da una resolución respecto a esta solicitud, es decir, ya sea que es reconocido como refugiado, se hace un canje de este documento por una CURP permanente. En el caso de que la persona sea rechazada, quiero decir con esto, en el caso de que después del procedimiento de la terminación de la condición de refugiado la persona no sea reconocida, hay dos opciones. Una, que pueda otorgársele el beneficio de protección complementaria, esto lo evaluará la Comar. Si es así, también se le da el documento de la CURP permanente. En el caso de que ni siquiera se le dé la protección complementaria,
entonces la persona queda ahí sí rechazada y entonces ya deja de ser vigente su CURP. De acuerdo, pues la verdad es que son aclaraciones muy, muy importantes para nosotros. Andrés, si tengo que cortar ahora la entrevista por tiempo, pero me gustaría que volviéramos a platicar porque creo que hay todavía muchos temas pendientes. Si usted claro que sí, sí, es tan amable. cómo no, con todo gusto. Gracias, Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.